Hola amigos, buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de las semillas de lino o semillas de linaza para perros. Veremos que lo vamos a utilizar en especial para tratar a esos perros que tienen problemas de picor en la piel o dermatitis, problema de caída de pelo, etcétera, etcétera. Hablaremos, por lo tanto, no solamente de qué es la linaza, sino de qué beneficio nos va a dar, cómo la tenemos que dar, porque no es lo mismo darla en forma de aceite que darla en forma de semilla, y en definitiva toda una serie de curiosidades que es necesario que conozcáis antes de darle cualquier tipo de linaza a vuestro perro. Las semillas de linaza o semillas de lino, como podéis entender, no son más que las semillas derivadas de esta planta. Son de un tamaño bastante pequeñín, de color marronáceo y de un sabor muy agradable a nuez. Es raro el perro que no le vaya a gustar. Lo más importante que van a tener en el ámbito de la veterinaria es que estas semillas, ya sea como semilla tal cual o bien como aceite, que luego veremos, son especialmente ricas en ácidos grasos. Tienen otras sustancias muy beneficiosas, de acuerdo, pero especialmente en ácidos grasos omega 3 y omega 6, y en especial en un tipo de ácido graso omega 3 muy concreto, que lo tienen en mucha cantidad. Me estoy refiriendo al ácido alfa-linoleico, más conocido por las siglas ALA, el ALA. No el ala de volar, sino el ala de las siglas. Veremos ahora cómo lo vamos a dar, porque es muy importante, ya que administrado correctamente en la alimentación diaria de vuestro perro, veréis que cómo mejora muchas de las variables más habituales de preocupación para todo propietario. Me refiero a los problemas de piel, picores, caída de pelo, alopecia, calvas, lo que queráis. Me he dejado de comentaros también que aparte de los omega 3 y omega 6 hay otra sustancia muy importante que tienen las semillas de lino o linaza. Me estoy refiriendo a los lignanos. Son unos compuestos químicos que han demostrado tener cierto grado de eficacia, tampoco es que curen las enfermedades y demás, para perros que tienen problemas cardíacos, especialmente problemas de acumulación de grasa en arterias, etcétera, etcétera. Además, estos lignanos tienen un cierto grado de prevención de ciertos tipos de cáncer, porque son tremendamente antioxidantes, y sabéis ya que la oxidación suele estar detrás de muchos de los procesos que van a provocar cáncer, tanto en personas como en animales. ¿Qué elegir? ¿Semillas de linaza o aceite de linaza? Esta es una pregunta que mucho propietario se hace cuando va a su herbolario o a su tienda de confianza y le preguntan sobre qué producto utilizar. Bueno, por cierto, os digo que aquí en la descripción del vídeo tenemos las dos en la tienda esta que nos montó Amazon, de manera que si os quisierais comprar, ahí la tenéis, creo que a un precio muy interesante. Pues como os decía, las personas que se deciden por comprar la linaza o las semillas de lino tal cual, son personas que, aparte de querer tener una protección para todo el tema de piel y que su perro luzca con un pelaje muy bonito y brillante, pues también se ha observado que la linaza en forma de semillas facilita el tránsito intestinal, reduce los problemas de estreñimiento, etc. Básicamente ese es el gran aporte que tienen las semillas con respecto al aceite. En cambio, el aceite se ha visto que es un poquito más rápido, da la sensación, porque esto no se ha medido, esto es una impresión que tenemos muchos veterinarios cuando lo recomendamos, que parece que actúa antes y que parece que actúa más a nivel de piel, que a mí personalmente es para lo que más recomiendo este tipo de producto. Si te preguntas por la seguridad de este producto, te tengo que decir que debes elegir muy bien el fabricante. Esto es importante, que compres siempre un producto de confianza. En segundo lugar, que nunca te excedas de la dosis, nunca, porque excederse va a provocar que tu animal padezca una intoxicación por lino, una intoxicación que en el mejor de los casos se va a manifestar por diarrea, vómito, incoordinación, el animal anda como tambaleándose, le cuesta respirar, esto es importante, se le acelera muchísimo el ritmo cardíaco y en algunos casos extremos puede llegar a tener o entrar en parálisis. Pero ya te digo, por eso insisto mucho en la dosis. Y para que lo tengáis claro, la dosis os las pongo en estas dos tablas, además por separados. Aquí en esta primera veis las dosis que tenéis que dar en la forma de semilla, y ahora a continuación las dosis que tenéis que dar a vuestro perro en forma de aceite. Pero con independencia de estas dosis,
siempre digo lo mismo, cada perro es un mundo. Y lo que no puedes dar es porque tu perro tenga un peso determinado y hayas visto en la tabla que le puedes dar esa dosis, empezar desde el primer día con esa dosis. Esto no es conveniente. Debes empezar poco a poco, que llegues a esa dosis en 2 semanas, 2 semanas y media, que el organismo del perro se adapte. Piensa que la concentración, sobre todo de ácido alfa-linolínico, es muy elevada y que son productos que son sanos, pero que cuesta que den también su resultado y que cuesta también que el organismo del animal se adapte a ellos. ¿De acuerdo? Pues con estas dos precauciones es un producto que os garantizo que no deberíais tener ningún problema. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.